Hola, soy Enriqueta Ramírez Salazar desde Monclova, Coahuila, y estoy aquí contigo para compartirte unos renglones de este libro que se llama El corazón quédate en del casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, voy a permitirme hablar un todo poquito de estará mucho mejor. Que voy a leer para que logres ubicarte mejor de qué se trata el libro y cómo está hecho. Bueno, pues Natalia desde muy pequeña edad, de los 5 o 6 años, empieza con un problema cardíaco que la lleva de un médico a otro hasta solicitar un trasplante de corazón. Para esto, en el proceso, ella va quedando sin poder correr, sin poder caminar, vive en una silla de ruedas y después está ayudada de un tanque de oxígeno. Cuando el trasplante llega, la cirugía sale muy bien y ella empieza a recuperarse. Una vez que Natalia empieza a poderse sentar en su silla, empieza a poderse peinar, a poder comer por sí sola, tiene adentro de su persona una sensación de gratuidad por todo lo que va recibiendo. Cuando logra pararse, cuando logra caminar, cuando logra salir de su casa, cuando puede manejar, ir a la universidad, el proceso de introspección que empezó antes ha crecido y ella logra descubrir que ha tenido durante mucho tiempo un sueño que la inquieta porque no lo comprende. Ella se ha soñado en una casa que nunca ha visto y dentro de la casa se encuentra con una muchacha y con una mujer que tampoco no conoce. Se cuestiona qué puede ser esto, de dónde viene, pero no encuentra una respuesta. Simplemente lo que hace es que se deja llevar y cada vez que cae en ese sueño vuelve a meterse en vivir la experiencia. Un día, mientras ella se arregla para ir a la universidad, está escuchando en la televisión que están hablando de un personaje importante que tuvo un desfallecimiento en un evento y que van a ir a recogerlo. Cuando Natalia va a apagar el monitor, se encuentra enfrente de la pantalla con la mujer de sus sueños. Esa mujer que no conoce y que ha visitado en una casa que no sabe dónde es. Natalia se sienta, olvida las clases y ve durante todo el día las veces que esa noticia se repite. Al final del día está cierta que esta mujer existe, que vive en Ciudad de México y que se llama Dolores Escandón. Entonces decide ella ir a visitarla. Y lo que vamos a leer sucede cuando ella logra llegar al domicilio de Dolores Escandón. ¿Me permito leer? Acompáñame, por favor. Una vez en el domicilio se dio cuenta que había una caseta de vigilancia en la entrada, custodiada por hombres uniformados. Y lo único que se le ocurrió fue acercarse a preguntar por la señora. Le dijeron que no la podía atender, pero que dejara su nombre, su teléfono y su asunto, que muy pronto ella se comunicaría de vuelta. Una vez que salió de ahí, estuvo dando vueltas de ida y de vuelta por las áreas cercanas a la residencia. Fue y vino disfrutando de la belleza del lugar, de las amplias construcciones, de los bellos jardines. La calle estaba prácticamente desierta, no había casi autos. Esperaba que su teléfono sonara en cualquier momento, que la mujer le hablara para poderse comunicar con ella, aunque se cuestionaba qué es lo que iba a decirle, cómo iba a lograr que le invitara a su casa. No lo sabía. Confiaba simplemente en que al recibir la llamada encontraría una guía, una idea, una señal, algo que le permitiera acercarse, como le había sucedido hasta llegar a este punto, pues había caminado a ciegas, bajo su intuición, bajo la casualidad. Pero luego de 3 horas de caminar sin rumbo, estaba agotada. Fue a sentarse en una de las bancas del parquecito cercano, le dolían las plantas de los pies, tenía sed y se sentía tremendamente frustrada. Cuando descansó lo suficiente, decidió que se marcharía. Abatida caminaba por el parque cuando su camino se cruzó con una perrita salchicha que llevaba un moño rosa en el cuello. Lucía tan hermosa que Natalia se detuvo a admirarla. La perrita la miró y comenzó a mover su colita. Parecía analizarla y la olfateaba. Después comenzó a girar sobre sí misma, emitiendo unos sonidos agudos de contento. Y es que Natalia conocía este comportamiento. Su propia mascota lo desarrollaba cuando había dejado de verla a ella por varios días. Pero a esta chiquita no la conocía. Sorprendida miró a la persona que tiraba de la correa y se quedó pasmada. Era nada menos que
Dolores Escandón, la mujer de sus sueños, la mujer a la que había venido a buscar desde Guadalajara y que estaba tan desconcertada como ella viendo a la perrita que hacía aquel comportamiento. Sandy, ¿te has vuelto loca?, dijo Dolores al tiempo que Sandy levantaba sus patitas delanteras pidiendo que la cargaran. Natalia se agachó para acariciarla y los gemidos eufóricos del animalito aumentaron. Disculpe, no sé qué le sucede a Sandy, dijo Dolores. Nunca la vi comportarse de esta manera. Natalia se hincó en el piso para acariciarla. Discúlpenos. Otra vez dijo Dolores, ya vamos de salida. Dando unos pasos, y jalando la correa del perrito. Natalia se puso de pie, sacudiéndose, pero Sandy gemía, negándose a partir. Dolores dio un paso más y la correa se tensó más todavía. Sin que Sandy se moviera. Así que se volvió para cargarla en sus brazos. Luego se alejó despacio sin que la perrita dejara de gemir. Natalia las veía irse, comprendiendo que aquella oportunidad que había llegado de la nada se esfumaba sin que ella pudiera evitarlo. A unos metros de distancia, Dolores se detuvo y volteó. Lo que sucedió a continuación no tenía una explicación. Natalia levantó la mano arriba de su cara, la pasó por el rostro, la cerró a nivel de la barbilla y la puso sobre su pecho. La sorpresa entonces se reflejó en la cara de Dolores, que palideció. El chofer alcanzó a detenerla cuando se desvanecía, y Sandy, al verse suelta, corrió ladrando hasta la joven para brincar en sus brazos. Natalia, por su parte, se había quedado petrificada mirando. Cuando Sandy llegó a ella, corrió de regreso a donde el chofer sostenía a la señora. Le ayudó a abrir la puerta del auto, le ayudó a acomodarla adentro, y cuando le entregaba la correa, Dolores recuperó el conocimiento. Natalia, compungida, se disculpaba y se despedía, pero Dolores le dijo que la acompañara a su casa. Antes de que Natalia terminara de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaba adentro de la residencia de Dolores Escandón. Bueno, parece un poquito loco lo que acabamos de leer, y sin embargo este libro está lleno de sorpresas. Para empezar, hemos visto y está referido en la literatura, que personas que han recibido un corazón o un órgano en una cirugía tienen comportamientos diferentes una vez que lo han recibido. A veces lo que cambian es de gustos por la comida, por la música, por el ejercicio, cosas que antes no hacían y que ahora hacen, o cosas que hacían y que dejaron de hacer. Eso al parecer es algo bastante constante y la gente lo refiere. Pero también hay estudios serios sobre la memoria celular. Y dicen que adentro de cada órgano llevamos una memoria que pasa, que se queda en los tejidos que después son donados. Entonces, quiere decir que tal vez quiere decir que las personas que reciben un órgano están recibiendo memoria celular que pueden o no pueden leer de acuerdo a sus capacidades. En el caso de Natalia ha tenido la habilidad de leer la memoria celular que estaba en las células que recibió. Yo sé que esta lectura es bastante atractiva, y además la gente que lo ha leído me han llamado para decirme que en sus propias experiencias, gente que nos habla de habilidades psíquicas que se describen en este libro y que parecen bastante frecuentes para algunas personas. Yo las invito a que me contacten por Facebook a QFB Enriqueta Ramírez Salazar, y con mucho gusto puedo atender sus pedidos. Muchas gracias. Esto es El Corazón de las Dos para ustedes. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Buenas tardes, soy Enriqueta Ramírez Salazar y estoy aquí contigo para hablar un poco acerca de este libro que se llama Mujeres de Raíz. Como puedes ver en la portada, tenemos un dibujo de una mujer que tiene una diadema de flores y que, si nos fijamos bien, no tiene ojos.
Bueno, esto simboliza lo que vamos a encontrar adentro del libro. Y quiero decirles que, o empezaré por decirles que es una historia de una familia mexicana que conserva raíces ancestrales. La más vieja de su casa, la que tiene más autoridad moral, se llama Rosaura. Y ella recuerda que recibió instrucciones de parte de su abuela, de su bisabuela, de su abuela, de su madre, y al mismo tiempo su propia experiencia la emplea en este grupo familiar. Ellas tienen una tradición de mujeres, se reúnen con cierta frecuencia para convivir, pero en esa tradición que las une hay un legado que va de autoridad, que va de mayor edad hacia todas las demás. La intención es ayudarlas a superar las dificultades de la vida, ayudarlas a sobrepasar los problemas cotidianos. Entonces, aunque se reúnen muchas veces, cuando se reúnen con la autoridad es para consultar, para preguntar, para guiar. Y esa guía está simbolizada aquí por estas flores. La mujer adulta va creando, va aumentando su intuición, su sensibilidad, su olfato para encontrar las soluciones a las cosas que mujeres de muchos años han venido viviendo. Rosaura habla de los problemas de su bisabuela, de su abuela, de su madre, de ella misma, pero estamos hablando, al sumarlas todas, algo así como 150, 170 años, porque Rosaura ahora se reúne con sus hijas y con sus nietas. El asunto aquí es que ha llegado el momento en este grupo familiar de que se escoja un líder entre la última generación, la que son las nietas. Todas quieren tener esa distinción, todas saben que van a estar muy cerca de la líder, que van a ser enseñadas por ella a desarrollar esa capacidad de estar en contacto una con las otras, que de alguna manera se asemeja como hoy tanto se está hablando de la capacidad de los árboles que mantienen raíces unidas entre sí y mantienen ese contacto. Bueno, todas quieren ser la líder, pero cuando la líder elegida es Estela, Estela se niega a hacer con la tradición y dice que no está de acuerdo. Lo que vamos a leer ahorita habla de este momento donde Rosaura está teniendo estas dificultades con Estela para que sea la líder de su generación en su grupo étnico. Y dice así: Rosaura pasó mala noche. Había discutido con su nieta y no terminaba de entender qué era lo que sucedía con ella. Siempre había tenido una relación afectiva muy fuerte, pero de un tiempo para acá, Estela se comportaba diferente. Rosaura llevaba horas en el lecho tratando de calificar qué era lo que las estaba separando. Tenía claro que su nieta había cambiado desde que entraba a la universidad. Eso podía ser. Y a pesar de que ahí podía estar la respuesta, no aceptaba calificar cuál era el cambio que ahora las distanciaba. Traer a su mente las dificultades que habían tenido el día anterior y tratar de ponerle el nombre le impedía dormir. Dio vueltas y vueltas en el lecho, y cuando la palabra intelectual permeó a la luz de su conciencia, Rosaura se sentó en la cama sintiendo. Eso era justamente. Estela se había tornado muy intelectual. Pedía evidencia, razonamientos, lógica y pruebas de todo. Desde antaño las mujeres de su familia habían compartido una tradición ancestral. Estela la conocía perfectamente, había sido parte desde pequeña de esa tradición, había vivido gozosamente las experiencias que se dieron, pero ahora se mostraba incrédula, rebelde, suspicaz, preguntaba, rebatía y se negaba a seguir la costumbre familiar. Ayer, mientras medían sus diferencias, Rosaura insistió en que podían diferir, pero eso no era motivo para que se distanciaran. Te puedo compartir mis creencias, pero no pretendo imponértelas. Sobre todo, deseo que comprendas la importancia que estas convicciones han tenido y tienen para nuestra familia. Estela sintió de esa manera indolente que tanto molestaba a Rosaura, y la abuela se sentía cansada de insistir. Sobra decir, le dijo, que las creencias no son solubles en el aceite de la razón. La razón no las digiere.
Eso es, ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Rosaura había agotado todos sus recursos y sentía que había llegado al fin de sus capacidades ante aquella jovencita que permanecía terca y cerrada. Aún así, no podía dejar de pensar en las situaciones que ella misma había vivido en su juventud, cuando ella también tuvo dificultad para aceptar estas reglas. Entonces entendía que su nieta ahora tenía prisa por vivir y entendía que difiriera momentáneamente de sus convicciones. Por lo tanto, debía de ser paciente insistiendo, pero a pesar de su convicción y en tono de reclamo, terminó por decirle: mira, Estela, al paso que vamos, terminarás por convencerte el día que yo me muera. Solo que entonces no estaré yo para darte la ayuda que a mí me dieron mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Y yo era mucho menor que tú cuando fui iniciada en este grupo. Esto es la esencia de este libro, y creo que junto con esta esencia estamos tocando el corazón de lo que nos pasa actualmente a las mamás y a las abuelas al tiempo que hablamos con nuestras nietas y con generaciones más jóvenes. Disentimos, no estamos de acuerdo, ellas piden pruebas, piden evidencias, ven las cosas diferentes. Y en este ir y venir de cosas nos hemos desarraigado de nuestras raíces, nos hemos desarraigado de nuestra herencia, en nuestras tradiciones. Las tradiciones son importantes en un grupo étnico porque nos dan identidad. Cuando nosotros pertenecemos a un grupo y llegamos a ese grupo y se está haciendo una oración, se está haciendo un canto, se está compartiendo una Navidad, nos sentimos parte importante de ese grupo, y eso es una fuerza interior que nos nutre. Cuando vamos perdiendo esa fuerza interior porque vamos integrando costumbres extrañas, diferentes a las nuestras, vamos perdiendo la fortaleza de identidad que antes se tenía. En este libro me doy oportunidad de platicar un poco sobre cómo ha cambiado la vida de la mujer a lo largo de más o menos 150, 170 años. Cómo iniciamos siendo como una propiedad del varón y nuestra función era tener hijos y trabajar. Y cómo tenemos ahora las libertades de estudiar, de superarnos, de progresar. También es un reclamo para la juventud, porque solamente piensa en divertirse y no piensa en formarse. Entonces, esta lectura, por esas razones, puede ser de atracción para ti. Yo te invito a que la conozcas. Mujeres de Raíz.